Mis amados, bendiciones. Qué bueno poder una vez más estar en sus hogares a través de este medio para compartir con ustedes el mensaje de la bendita palabra de nuestro Dios. Voy a pedirle que por favor cierre sus ojos y levante una oración al trono de la gracia, pidiéndole al Señor que sea Él hablando a su vida, hablando a la vida de sus familiares, a la vida de las personas que están allí con usted, y que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de cada corazón en esta hora. Amado Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, estar en esta hora escuchando el mensaje de tu palabra. Que a pesar, Dios mío, de las dificultades, la palabra de Dios sigue corriendo y seguirá corriendo, porque esta palabra no se detendrá, porque esta palabra no parará, porque esta palabra tú dijiste que había de ser predicada a todo el mundo, a tiempo y fuera de tiempo. Por eso estamos, Señor, con todo nuestro corazón dispuesto para compartirla. Y gracias por mis hermanos que están receptivos para recibirla. Muchas gracias en el precioso y bendito nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, después de haber parado nuestro estudio de la segunda venida de Cristo que estábamos tocando antes que se desencadenara toda esta emergencia generada por el COVID-19, hoy estamos retomando nuestro tema. Fue la petición de muchas personas que tomemos de nuevo ese interesantísimo tema, y aquí estamos para compartirlo. Y con el ánimo de poner en contexto a las muchas personas que nos están siguiendo, que se nos están sumando a las transmisiones en vivo, haremos un brevísimo recuento para ponerlos en contexto. La segunda venida de Cristo es un tema medular en toda la Biblia, a tal punto que la segunda venida de Cristo fue el clímax, el punto máximo de las enseñanzas de Jesús. El mensaje de urgencia de la iglesia primitiva fue el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. El mensaje de los padres de la iglesia, estoy hablando de aquellos líderes de final del primer siglo y hasta la mitad del segundo siglo, su mensaje fue el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. El mensaje de la iglesia de todos los tiempos siempre fue el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Lamentablemente, en nuestros días, el tema de la segunda venida de Cristo, al igual que el rapto de la iglesia, en muchas iglesias dejó de ser el tema central. Y habrá muchísimas razones para que esto haya ocurrido. Quizás porque otras prioridades se apoderaron de los púlpitos, o tal vez porque el tema de la segunda venida pareciera poco lógico y racional. Pero la Biblia dice, mis amados, que lo más insensato de Dios, si es que hay alguna insensatez en Dios, es más sabio que los hombres. Todos estos días no he dejado de preguntarme qué hubiese sucedido si unos 6 meses atrás Dios hubiera hablado a través de alguien acerca de que en estos días estaríamos todos en casa, que en estos días el planeta estaría en su casa, que algunos estarían en cuarentena por 15,
días, 3 semanas, 2 meses, 3 meses y hasta más. ¿Quién podría creer que sería cierto que Dios dijera que el mundo se iba a detener? Que la gente dejaría de ir a sus trabajos. Que la gente pararía los negocios, que pararía el deporte, todas las competencias y hasta estuviera en vilo unos Juegos Olímpicos. ¿Quién pudiera haberse imaginado que sería posible que la Gran Manzana de Nueva York, ese sector que nunca duerme por el tumulto de gente, tanto en el día como en la noche, que en estos días por semanas estaría completamente vacío? Que no habría nadie allí. Esto sería un despropósito. Creo que ni el más crédulo aceptaría que ese mensaje podría venir de Dios. Pero más que eso, la gente diría: no es posible que el mundo entero se detenga. Nadie lo detendría. Tenemos unos avances tecnológicos tan grandes que sería imposible que esto ocurriera. Y creo que en todo esto Dios nos está dando un mensaje. Y el mensaje es: mis amados, para mí no hay nada imposible. Lo que yo he dicho en mi palabra, aunque no entre en la lógica humana, se cumplirá. Se cumplirá y se cumplirá al dedillo. Porque primero dejan de ser el cielo y la tierra antes que mi palabra deje de cumplirse. Ojalá que el coronavirus nos haga volver a la cordura y que podamos entender las palabras de Jesús en Mateo 24, cuando hablando del rapto, su segunda venida y el juicio final, dijo: primero pasarán cielo y tierra, pero mi palabra no pasará. Un día, cuando Jesús salía del templo con sus discípulos, ellos le mostraron los majestuosos edificios del templo. Y Jesús, sonriendo, dijo: de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra. Cuando ellos escucharon decir eso a Jesús, le hicieron una pregunta: Señor, dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y él, a grosso modo, dijo algunas cosas haciendo alusión a 3 grandes acontecimientos que sucederán en la historia de la humanidad. Él habló del rapto, habló de su segunda venida y habló del juicio final. Respondiendo al interrogante que le plantearon los discípulos: dinos qué señal habrá de tu venida y de el fin del siglo. De esos acontecimientos futuros, él resaltó estos 3: el rapto, la segunda venida y el juicio final. Si usted puede ver esta imagen en la pantalla, aquí están los 3 grandes acontecimientos a que hizo Jesús alusión allí en Mateo capítulo 24. Rapto, segunda venida y juicio final. Rapto, segunda venida y juicio final. Pero hay unos acontecimientos que anteceden a este gran evento que está esperando la humanidad, a este gran evento que estamos esperando los creyentes en Cristo Jesús, que estamos esperando los que hemos entendido la palabra: el rapto de la iglesia. ¿En qué consiste el rapto de la iglesia? Es que Cristo prometió que antes que se desencadene una serie de juicios sobre la tierra,
Él iba a levantar a su pueblo, Él iba a levantar a su novia, Él iba a levantar a su iglesia y la iba a llevar a unas bodas que se le conoce en la Biblia como las bodas del Cordero. Pero antes que el rapto suceda, hay algunos elementos que son importantes de que usted conozca en esta hora. Porque cuando alguien le dijo: Señor, danos una señal, ¿cuándo será eso? ¿En qué tiempo será eso? Él dijo: miren, el día y la hora nadie lo sabe, pero ustedes me caen bien. Les voy a dar algunos tips, les voy a dar algunas señales, les voy a dar algunas cositas para que ustedes tengan idea de cuándo será. Y dijo: no les puedo decir el día ni la hora del rapto, pero les doy señales. Habrán guerras previo al rapto. Habrán guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, enfermedades. Cuando ustedes vean que eso se incremente, tengan cuidado. Pero pastor, si todo el tiempo ha habido guerras en la humanidad, terremotos, enfermedades, pestes. Sí, Señor, pero Jesús habló de un aumento. Y cuando uno mira la historia, tiene que aceptar que en el siglo pasado hubo más terremotos que en toda la historia de la humanidad. Hasta donde se tenga razón, hasta donde se tenga registro, el siglo pasado fue el siglo de mayor terremoto en toda la historia de la humanidad. Pestes. Hoy, ¿quién lo creyera? El COVID-19, uno de los 4 coronavirus que han afectado a la raza humana hasta donde se tenga memoria, ha puesto en vilo al mundo entero. Ha puesto en vilo las finanzas, la economía del mundo. Para los que no han entendido lo que está pasando, lo que estamos viviendo hoy son solo principios de dolores. No quiero ser un ave de mal agüero, no quiero infundir temor a nadie, pero lo que viene, las consecuencias de esta pandemia en lo financiero, va a ser algo terrible. Va a afectar el mundo entero. El mundo va a sufrir unos cambios acelerados, unos cambios dramáticos. Por eso ya se habla de un nuevo orden mundial, porque esto tendrá consecuencias. Un simple virus. Y me gustaría decirte que esto es lo más terrible. Pero desafortunadamente tengo que decirte que no es más que principios de dolores. Son de las primeras cosas que van a acontecer a este mundo. Y repito, no vengo para infundir temor, pero sería irresponsabilidad de mi parte no decirte claramente lo que dice la Biblia. Antes que esto ocurra, primero habrán eso que llamó Jesús principios de dolores. Entonces, antes del rapto hay principios de dolores. Pastor, ¿será que el COVID-19 hace parte de esos principios de dolores? ¿Quién sabe? Pero dentro de las señales está que habrá hambre. Y va a haber hambre. Hoy estamos viviendo los primeros días, pero luego vendrán las consecuencias. Pestes, guerras, rumores de guerras, terremotos. Y después de eso, entonces vendrá el rapto. Ese maravilloso y bendito acontecimiento que los cristianos de todas las edades hemos esperado. Nosotros estamos creyendo que somos una generación privilegiada. Estamos confiando que somos esa generación
que verá al Señor viniendo en las nubes y nos levantaremos para estar con Él en esa bendita boda del Cordero. Bendecido y glorificado sea su santo nombre. Pero viene el rapto, y con el rapto, allá en el cielo van a haber dos grandes acontecimientos: la boda del Cordero, pero también el tribunal de Cristo, donde van a ser galardonados los hijos de Dios por su trabajo, por su servicio. Así que aquellos que han servido y están sirviendo en estos días a sus hermanos más necesitados, cuando estamos pasando por el COVID-19, haciendo estragos, eso el cielo lo está registrando. Eso no pasará en vano. Dios sin duda que tiene eso anotado en un libro. Lo que tú haces en pro de la obra de Dios, aunque muchos te critiquen porque estás malgastando el tiempo, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tus recursos, ese día, el día del tribunal de Cristo, es cuando se van a entregar los galardones. Ese día diremos: gracias Dios por haber perseverado a pesar de todo lo que la gente decía y hacía. Yo pude perseverar, gracias a Dios. Ese día se verá la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por tanto, tú que estás sirviendo al Señor, mantente firme, mantente fiel, sigue sirviendo, porque ese día será el día de nuestra graduación. Ese día será el día de nuestra premiación. Ese día será el día cuando el Señor nos dirá: por cuanto en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero al mismo tiempo que la iglesia es levantada para estar en esas bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, aquí en la tierra se desencadena un acontecimiento terrible. Y cuando digo terrible, es terrible. Porque Jesús dijo que nunca antes ha habido días tan terribles como aquellos. Ni han habido ni habrán después de estos días. Y estoy hablando del tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Así como los principios de dolores anteceden al rapto, la tribulación y gran tribulación anteceden a la segunda venida de Cristo. Y déjeme hacer una breve explicación aquí, porque muchos infortunadamente hablan del rapto como si fuera la segunda venida y viceversa. Son dos acontecimientos diferentes. En el rapto, Jesús no pisará la tierra. En el rapto, Jesús vendrá en las nubes. Y los muertos en Cristo, dice Pablo, se levantarán para recibir al Señor en el aire. Y los creyentes que estén o estemos vivos en ese momento, nos levantaremos para recibirlo en el aire y luego seremos trasladados a ese tercer cielo. Cuando hablamos de la segunda venida, es cuando el Señor pondrá sus pies sobre la tierra. Son dos acontecimientos diferentes. Y decía que así como hay unos acontecimientos que anteceden al rapto, hay unos acontecimientos que anteceden a la segunda venida. Y ese acontecimiento se llama la tribulación y la gran tribulación aquí en la tierra. Luego entonces aparecerá el Señor. Y ya al final nos encontramos con el juicio final. Y así como hay un acontecimiento que antecede al rapto, que son los principios de dolores, hay un acontecimiento que antecede a la segunda venida, que son la tribulación y la gran tribulación. El juicio final será antecedido por lo que la Biblia denomina el milenio. Después del tiempo de la gran tribulación, el Señor va a gobernar aquí en la tierra por 1000 años.
Y nosotros que fuimos arrebatados, que acompañamos al Señor allá en el aire, y luego fuimos al tercer cielo para la boda del Cordero, descenderemos aquí para reinar con el Señor en el milenio. Pero no quiero adelantarme a los acontecimientos. En este momento estamos pensando en el rapto. Es el acontecimiento más glorioso que está esperando la iglesia. Y por eso debemos prepararnos cada día para ese encuentro con nuestro Señor. Porque el que no está preparado, le esperan días terribles. Tan terribles que un ángel, al saber lo que venía, dijo: ¡ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran sobre la tierra! ¡Ay de ellos! Porque lo que viene en esos días es terrible. Entonces quiero quedarme aquí en este periodo de la tribulación y la gran tribulación. Y quiero quedarme en ese periodo porque allí suceden unos acontecimientos muy interesantes. Con el rapto de la iglesia se va a desencadenar aquí en la tierra una serie de situaciones que darán pánico. En primer lugar, todos los niños inocentes desaparecerán sin dejar rastro. Los cristianos fieles al Señor vamos a ser levantados sin dejar rastro. La gente se estará preguntando: ¿y qué pasó? El Señor dice que estarán dos mujeres moliendo juntas, y la una será tomada y la otra será dejada. Estará el marido y la mujer acostados en la misma cama. Cuando eche el brazo o abra los ojos: ¿qué pasó con mi mujer? ¿Qué pasó con mi marido? Se fue, desapareció. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Y sale a buscarlo. Y lo mismo está ocurriendo con la vecina, y está ocurriendo al frente, y está ocurriendo aquí, y está ocurriendo allá. Y va a haber un lamento como nunca antes se ha dado en la historia. Imagínate, no habrá un hogar que no tenga pérdida, porque todos los hogares o tienen un niño, o tienen un nieto, o tienen un sobrino, o tienen un vecinito que querían mucho. O sea que serán tiempos de gran aflicción cual nunca ha habido en la humanidad. Y a consecuencia de eso viene una serie de juicios más terribles, porque van a haber muertos como nunca antes. Muchas personas van a desaparecer, sus aviones, sus carros, sus helicópteros. Todo eso se va a venir abajo y va a haber mortandad, va a haber desastre, se va a ir la energía, va a pasar de todo, incendio, una cantidad de cosas que no habrá quien pueda atenderlas. Y es cuando se está pasando por ese momento de tribulación, cuando aparecerá ese personaje siniestro llamado Anticristo, haciéndose pasar como el Mesías, haciéndose pasar como el que viene a traer la solución al problema, al caos que enfrenta la humanidad entera. Y usando el poder de Satanás, convencerá a toda la raza humana que se quedó en este tiempo de la tribulación. Aquí están los judíos, el pueblo de Dios, pero por haber rechazado a Cristo, ellos se quedarán y van a aceptar al anticristo como el Mesías, porque éste les va a dar el lugar que ellos siempre han querido tener. Ellos se consideran el pueblo de Dios, y el anticristo se las va a ingeniar para darles estatus, para darle su posición, y ellos lo aceptarán como su Mesías. El anticristo, usando sus poderes satánicos, hará que todos los gobiernos de la tierra le entreguen su poder.
Imagínate en estos días con el COVID-19, que la economía del mundo ha hecho crisis. Imagínate en esos días, cuando lo que estamos viviendo hoy lo puedes multiplicar por 1000, por 10,000, qué sé yo. La situación será tan terrible, la situación será tan difícil que nadie ve solución. Y cuando aparezca el anticristo ofreciendo solución, y sí que las ofrecerá, entonces todos los gobiernos del mundo le entregarán el poder a él. Y él se hará el amo y señor del universo. En un tiempo récord traerá paz, entre comillas, a la tierra. En un tiempo récord va a dar explicaciones, por supuesto mentirosas, de qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, aquí en la tribulación, habrán algunos cristianos, buenos hermanos, pero que se habrán descuidado, que se deslizaron por alguna razón, que en esos días se enfriaron, que en esos días tal vez por estos principios de dolores que se estaban viviendo antes del rapto, entonces entraron en crisis espiritual, entraron en una crisis de fe, entraron en una crisis espiritual, emocional y de toda índole. Y se quedaron, porque el Señor dice que aquí en el rapto solo se levantarán aquellos que no tengan mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, habrán en la tribulación cristianos, buenos hermanos de las iglesias. Ojalá que ninguno de la nuestra, pero habrá mucha gente de las iglesias que se quedarán. Ellos que habrán escuchado este mensaje, que habrán escuchado muchas veces y habrán leído la Biblia muchas veces y entienden lo que va a ocurrir. Ellos sí dirán: esa desaparición no fueron ningunos extraterrestres que vinieron a llevarse a una gran multitud. Lo que ocurrió realmente fue que Cristo vino por su pueblo, Cristo vino por su iglesia. Estos que van a testificar eso van a recibir la persecución del anticristo como nunca antes. Porque esto están poniendo en peligro el reino del anticristo. Ahora todos los ejércitos del mundo están bajo el dominio y el poder del anticristo, que va a enfilar su ataque contra estos que estarán predicando: yo me quedé, pero Cristo es real. Pero el que vino a buscar su iglesia fue el Señor. Y va a haber una persecución contra ellos. Los judíos que van a estar en un matrimonio perfecto, entre comillas, anticristo y pueblo judío, pueblo de Dios. Un día, cuando ya el anticristo tenga dominada la situación y haya sellado a mucha gente, porque los que tienen el sello del anticristo, el sello de la bestia, en estos días no tendrán salvación, porque ese sello es pisotear, maldecir el nombre de Jesús. Y en ese tiempo la gracia ya no existe. Hoy, por estar en el tiempo de la gracia, tú puedes haber dicho vulgaridades inclusive contra Dios, haber levantado tu voz contra Dios, pero por estar en el tiempo de la gracia, en el momento que digas y digamos: Señor, perdóname, y lo hagamos de todo corazón, Él nos perdona y no se acuerda más de esa incuria, de eso que le dijimos contra Él. Pero en este tiempo de la tribulación ya no existe la gracia. En este tiempo, si tú maldices a Dios, tendrás que llevar las consecuencias. Si tú rechazas al Señor, tendrás que sufrir las consecuencias. Así que los que se dejan poner el sello, reconociendo al anticristo como su Señor y rechazando al verdadero, entonces tendrán que sufrir la ira de Dios. Así que en este tiempo algunos cristianos lucharán.
Otros por la predicación de ellos se convertirán. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 7, 9, y menciona una gran multitud. Y él dice que cuando él preguntó, ¿y estos quiénes son? Se le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y era una multitud muy grande de todo pueblo, tribu, lengua, nación, porque estos recibieron el mensaje, pero la mayoría fueron gente que a pesar de la persecución lograron mantenerse. Entonces, el anticristo traerá paz a ellos. Pero a los 3 años y medio, cuando ya el anticristo pida abiertamente adoración, que él es el Dios, los primeros que reaccionarán serán los judíos. ¿Cómo así? Sí, ahora me tienen que adorar. Eso provocará una ruptura en la relación anticristo-pueblo judío. Y habrá una persecución contra ellos cual nunca ha habido ni la habrá. Y cuando digo que no ha habido, esto ya de por sí es serio, muy serio. Porque todos somos testigos de lo que le tocó padecer al pueblo judío a manos de los nazis en los campos de concentración, donde eran quemados vivos, donde con el sebo de ellos se hacía jabones. Una cosa espantosa, terrible. La humanidad no quiere que se vuelva a repetir un hecho como este, de lo terrible que fue, y todavía tenemos algunas imágenes de lo que eso fue. Pero lo que dice la Biblia es que eso no tiene ningún punto de comparación con lo que van a sufrir aquí. El enemigo va a desencadenar toda su furia. Y dentro de esa furia que va a desencadenar Satanás, quiero que tú sepas lo siguiente. En este periodo de la tribulación y la gran tribulación, se van a derramar una serie de juicios. La Biblia habla de 7 sellos, habla de 7 trompetas y habla de 7 juicios finales que también se conocen como las 7 copas de la ira de Dios. Cada uno de esos sellos habla de un juicio. Cada uno de esos sellos habla de un acontecimiento que viene para la humanidad. Dice el texto que cuando abrió el sexto sello fue el anuncio de la ira de Dios. Los 5 primeros sellos, se ve la obra del malvado. Es la furia del anticristo. Es la furia de Satanás contra los que moran en la tierra. Estuvimos hablando de que el primer sello, cuando se abre, aparece un jinete montado en un caballo blanco y tenía una corona y salió venciendo y para vencer. No se deje engañar. Ese jinete del caballo blanco que se menciona allí no es Cristo. No hay que confundirlo con el jinete del caballo blanco del capítulo 19. El del capítulo 19 sí es el Señor, pero el de este capítulo es el anticristo en un afán de imitar todo lo que va a hacer Cristo. Él, como el perfecto imitador de Cristo, por eso se llama el anticristo, va a venir haciéndose pasar como el Mesías. Pero dice la Biblia que a ese personaje se le dio una gran espada y tenía poder para quitar la vida a los que moran en la tierra. Sí, el anticristo tendrá mucho poder y va a matar a muchos de esos cristianos que se quedaron aquí.
Va a matar a muchos de los que van a recibir a Cristo por el testimonio de ellos. Inclusive por el testimonio de esos judíos que saldrán a predicar el nombre de Cristo cuando reconocen que se equivocaron, que al que ellos crucificaron era el verdadero Mesías, era el verdadero Cristo, pero que ahora ellos están conscientes que cometieron el error de su vida, pero el verdadero Mesías fue el crucificado y no este impostor. Entonces contra ellos también lanza en ristre la obra de Satanás, la obra del enemigo. Entonces ese primer jinete que se muestra con la apertura de ese primer sello es el anticristo. Pero a raíz de lo que va a ser el anticristo, se va a desencadenar una serie de juicios. Se habla de un jinete que va montado en un caballo bermejo, un caballo rojo, para indicar la sangre que se va a derramar en esos días. Y cuando se abre el tercer sello, aparece otro jinete, un jinete de color negro, y va con una balanza en la mano, simbolizando, tipificando el hambre que va a haber. Siempre las guerras traen como consecuencia hambre. Pero estamos hablando de no esa hambre como que bueno, hoy no tengo para ir al supermercado, pero mañana alguien me presta o mañana hago algo. Estamos hablando de hambre sin precedente. Y muchos van a morir de hambre. Es más, en estos días nadie podrá comprar ni vender si no tiene el sello de la bestia. Entonces, ¿qué van a hacer los cristianos que reconocieron su error? O aceptan el sello para poder comer, o en su defecto dejarse morir de hambre. Va a haber una hambruna terrible. El cuarto sello, cuando se abre, aparece un caballo amarillento, un color entre amarillo y verdoso, el color de los muertos, de los cadáveres, para hablar de la cantidad de muertos que habrán en esos días. Y cada uno de estos sellos está hablando de un acontecimiento, y todos ellos en este lapso de tiempo. En 7 años, una cantidad de juicios sin precedentes en la historia de la humanidad. A los amigos que no han estado siguiendo nuestro estudio, les animo, a todos los que están interesados, a ver los mensajes sobre la segunda venida de Cristo allí en YouTube. Ahí están ya colgados para que usted mire estos mensajes y esté a tono para el próximo mensaje. Ya usted está conectado. Estoy tratando de hacer un breve repaso para que usted se ubique en el tema y pueda comprender a la perfección este interesantísimo tema. Pero terminado el asunto de los sellos, que ya vimos la última vez que tocamos el tema y que está en YouTube y que usted va a mirar, encontramos que el séptimo sello, cuando se abre el séptimo sello, hay un silencio como de media hora. Todo está como pasmado. Ese silencio habla de un gran acontecimiento. Con ese silencio Dios está indicando que los juicios que vienen ahora serán mucho más terribles que los que se presentaron con la apertura de cada uno de los sellos. Ahora viene el toque de las trompetas. Cuando se abrió el séptimo sello, aparecen 7 ángeles y se les da a cada uno de ellos una trompeta.
cuando estos ángeles comiencen a sonar esas trompetas. Cada trompeta habla de un juicio de Dios. Y por último, entonces nos encontramos con las 7 copas de la ira de Dios, que va a ser algo sin precedente. Cada juicio será más terrible, pero nosotros nos vamos a quedar en las trompetas, porque estos juicios nos están hablando de acontecimientos terribles que vienen para la humanidad. Afortunadamente, los que están siguiendo a Cristo no tienen por qué temer, porque cuando esto suceda aquí en la tierra, el Señor ya los ha arrebatado para que estén disfrutando de sus mansiones celestes. Alabado sea el nombre del Señor. Los primeros 5 de los 7 sellos representan la ira de Satanás contra el pueblo de Dios. Y cuando hablo de pueblo de Dios, estoy hablando de gente que se quedó, pero allí se han arrepentido. Estoy hablando de gente que ha recibido a Cristo por la predicación de estos, inclusive de los judíos. Y estoy hablando del pueblo judío que ahora se constituye en el pueblo de Dios. Entonces, los 5 primeros sellos hablan de la ira de Satanás contra los que aman a Dios. Ya el 6º sello anuncia la ira de Dios, pero el 7º sello ya se entregan las trompetas, ya comienza la ejecución de los juicios de Dios. Según Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 al 2, a la apertura del 7º sello, precede un silencio en los cielos como de media hora. Y Juan ve inmediatamente como a los 7 ángeles que están en pie delante del trono de Dios se le entregan esas 7 trompetas. Cuando se toca la primera trompeta, dice la Escritura que hubo granizo. El granizo y el fuego se mezclaron con la sangre. Y esto hará que toda la tierra y toda la hierba de la tierra se queme. Parte de los árboles, una tercera parte, se quemarán. Esto habla de una afectación a la cadena alimenticia como nunca antes. Entonces estamos hablando de una serie de acontecimientos que esperan a la humanidad terribles. Y cuando digo terribles, estoy diciendo terribles. Por eso el Señor casi que nos ruega: reconcíliense conmigo. Yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero que ustedes experimenten esos juicios. Yo no quiero que ustedes tengan que pasar por los terribles momentos que pasará la raza humana. Por eso hoy es día de reconciliarnos con Dios. Por eso hoy es día de decir: Señor, he andado un poco descuidado. He andado un poco alejado. Señor, no entendía que era posible. Señor, yo estaba creyendo en las filosofías huecas que hablan por allí de que no existe Dios. Yo estaba creyendo que no era cierto esto de tus juicios. Pero el coronavirus, un simple virus, me ha hecho entender que en un instante tú puedes cambiar las cosas. Que en un instante el mundo puede cambiar. Que en un instante la economía y la seguridad del poderoso se va a pique. Por eso, Señor, la mejor forma de estar protegido es estar escondido en Dios. Por eso yo quiero entregarte mi vida hoy, Señor.
Yo quiero que tú entres a mi corazón. Yo quiero que tú seas el Señor. Y si ya eres cristiano, pero has estado un poco debilitado a raíz de todo lo que escuchas, a raíz de todo lo que está pasando, es tiempo de reconciliación. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de decirle: Señor, perdóname. Yo abro mi corazón a ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Voy a pedir a todas las personas que han escuchado este mensaje, a todas las personas a quien Dios ha abierto su entendimiento, ha abierto su corazón para recibir esta palabra, que allí donde está, incline su rostro, en voz alta o en voz queda, como quieras. Lo importante es que lo hagas de todo tu corazón. Repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora vengo a ti reconociendo que soy pecador, reconociendo que no estoy listo para un encuentro contigo, reconociendo que me he equivocado muchas veces, reconociendo que he fallado, reconociendo que aunque he estado en la iglesia no he sido el mejor creyente, pero hoy he entendido tu palabra. Y yo no quiero, Señor, experimentar esos juicios que vendrán. Por lo tanto, yo te invito a que seas entrando hoy en mi corazón, que perdones mis pecados, que me recibas como tu hijo, porque yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor, te acepto como el Salvador de mi vida y te prometo que te voy a ser fiel en cualquier circunstancia de mi vida. No solo por lo que está pasando con el coronavirus, sino porque hoy he entendido que tú viniste a morir en esa cruz solo por amor a mí. Gracias, Señor. No lo merecía, siendo enemigo de tu cruz, habiendo levantado mi voz contra ti, tú viniste a morir por mí. Un Salvador como tú es lo que yo más amo. Gracias, Señor, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, amigo que hiciste esta oración, por favor, comunícate con nosotros. Ahí envíanos un mensaje, mándanos tu teléfono. Queremos orar por usted. Queremos pedirle al Señor que le ayude a vivir en victoria, para que cuando ese momento llegue, usted, en vez de estar en esta tierra de tribulación y angustia, esté disfrutando más bien allí junto con nosotros en las bodas del Cordero. Vamos a tener un momento de una canción y así nos preparamos, porque vamos a orar por las necesidades, vamos a orar por sanidad, porque nuestro Dios no solamente salva el alma, pero también está interesado en nuestro bienestar físico, está interesado en que nuestra familia esté sana, está interesado en suplir nuestras necesidades, porque nuestro Dios es un Dios integral.